cómo intentas ignorar su voz. Él ha dado muestra de sus grandes maravillas, puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta la más bella noche brillar. Todo lo transforma en su insigno soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mare tempestad, y por su mano alzada pronto acarreará. Cuando todo esté perdido yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios al mundo envuelve y con su amor, su justicia y tierna compasión, mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él, y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque es canten, creo en Dios, su voz levanta el viento y mare tempestad, y por su mano alzada pronto acarreará. Aun cuando todo esté perdido yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mare tempestad, y por su mano alzada pronto acarreará. Aun cuando todo esté perdido yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y puede oscurecer, puedo ser
lado de lo que nunca esperé. Estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta y otra vez me deja ver que ha sido fiel. Ha sido fiel, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre lo será. Queridos hermanos, es un poco raro, extraño tener que predicar de esta manera, pero la situación que impera y que tenemos que vivir todos nos lleva a esta manera de comunicación. Quisiera hablar en esta mañana acerca de la segunda venida del Señor, con esto que está sucediendo con el tema del virus, el COVID-19. Se ha estado escuchando, han aparecido videos, diferentes comunicaciones en la web, en el WhatsApp,
y a veces hay algunos mensajes que nos confunden. Y yo quisiera rápidamente pincelar y contestar 2 preguntas en esta mañana. Y voy a entrar en tema. La venida de Jesús va a ser un evento histórico que cerrará una era y abrirá otra era. Cerrará la era actual y abrirá la eternidad. Será una venida personal del Señor Jesucristo y visible. Y la primera pregunta que quisiéramos contestar es en este domingo 22, ¿cuándo vendrá el fin del mundo? Y la Escritura nos dice que el día y la hora no lo conocen los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. Es decir, que no sabemos, las Escrituras no revelan un día, una fecha para la venida de Jesús. Su venida, dice la Escritura, va a ser sorpresiva, inesperada y repentina. Marcos capítulo 13, versículos 35 y 36 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Son 2 textos que están en el párrafo que habla sobre la venida del Hijo del Hombre. Va a ser algo sorpresivo. Y también el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 42, nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y otros textos más que hablan de la cuestión de que será repentina. Pero la Biblia también nos dice de que habrá señales que sucederán antes del fin. Tenemos en los 3 evangelios, en Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, los sinópticos, relatos paralelos de la venida del Señor, de la segunda venida y de las señales de esta venida. ¿Qué señales sucederán antes del fin? Mateo 24:14 nos dice que se predicará esta palabra, este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que la primera señal es: será predicado el evangelio en todas las etnias, en todo el mundo. Todavía no hemos completado todo esto, no falta mucho, pero estamos avanzando con toda la iglesia, en todas las culturas, en todo el globo, para llegar a cada rincón de la tierra, a cada etnia, con el mensaje del evangelio. También otra de las señales será que van a levantarse en los tiempos finales muchos engañadores. Esto lo dice el Evangelio de Lucas 21, versículo 8. Dirán en nombre de Jesús, se presentarán como si vinieran en nombre de Jesús, como si vinieran enviados por Jesús para decirnos: yo soy el Mesías. Y serán muchos los que hagan esto. Esto dice la palabra, y dice que van a engañar aún hasta los escogidos, es decir, los hermanos que están destinados para salvación, o mejor dicho, los que creemos que son hermanos que están destinados para salvación. Yo soy el Mesías, dirán. Así que tengamos cuidado. He recibido también comunicaciones en estos días que realmente no son bíblicas, de personas que dicen no solamente cosas que son ilógicas, son antibíblicas, son ridículas en algún caso, pero hay otras que están tan bien armadas que realmente enamoran y engañan. Y de esta forma siempre tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuándo vendrá el Señor. Sabemos que los días son malos, sabemos que vamos hacia el punto medio de la historia, hacia la venida de Jesús, pero tenemos que estar siempre listos, en guardia, preparados para recibir al Señor en cualquier momento. También otra de las señales es que habrá guerras, terremotos, hambre, alborotos. Yo tengo una lista hecha con los evangelios sinópticos. Mateo dice de que se levantará nación contra nación, etnia contra etnia, porque de aquí viene la palabra en el original, reino contra reino, gente contra gente, también lo dice el Evangelio de Marcos. Y si tomo las listas ahora de las palabras que siguen, Marcos va a decir que habrá terremotos, habrá hambres y habrá alborotos en la tierra. Mateo va a decir que habrá pestilencias, hambres
y terremotos en muchos lugares. Mateo también, terremotos en muchos lugares. Y Lucas va a hablar también de terremotos, de hambres, de pestilencias, pero cuando hable de espantos y de terremotos, va a poner una palabra griega que nosotros tenemos en varias versiones traducidas como grandes terremotos, grandes espantos, pero es la palabra mega, de acá viene la palabra mega, megasismos, megaterremotos, mega problemas, mega espantos, grandes señales o mega señales del cielo. Todo esto será principio de dolores, dolores de parto, dice la palabra. Todo esto será principio de dolores. Y antes que pasen estas cosas, ustedes serán entregados, dice, y serán perseguidos, y algunos serán muertos por el nombre de Jesús, serán llevados a las cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son señales de la venida de Jesús, pero también ocurrirán señales cósmicas, en el sol, en la luna, en las estrellas. También dice la palabra que ya en el tiempo final el bramido del mar, el ruido del mar y la manera en que se comporten las olas va a preocupar a los habitantes de la tierra. Va a ser algo no conocido y va a haber angustia de la gente. Esto lo dice el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 21, del 25 al 27, y la palabra de Dios citando palabras de Jesús nos dice lo siguiente: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Bien, hemos tratado de contestar la primera pregunta en esta mañana o en esta tarde, depende de cuando se escuche este mensaje. ¿Cuándo vendrá el fin del mundo? Entonces, contestamos esto y recordamos que todos verán, también lo dice el Evangelio de Lucas, conforme leí, verán venir al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo, en una nube con gran poder y gran gloria. Ya no va a venir como cuando ingresó a Jerusalén el domingo de Ramos, un domingo antes de ese viernes que fue el viernes de la crucifixión y obviamente el domingo de resurrección. El domingo después no va a venir montado en un pollino, sino que va a venir con poder y gran gloria. Y cuando todas estas cosas, dice el versículo que sigue en Lucas 21-28, comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Yo he querido hablar de este tema en el día de hoy, pensando en animar también nuestros corazones. Todo esto que estamos pasando, a algunos los tiene angustiados. Las personas que no tienen confianza en Dios, las personas que no tienen una relación personal con Jesucristo, realmente están alarmadas, por más que diga que pertenecen a una religión y aún a ciertos grupos cristianos. Pero también tenemos hermanos que por su personalidad quizás sufren las cosas más que otros. Yo quiero a todos animarlos y llevar una palabra de esperanza, porque vamos, es cierto, hacia el punto medio de la historia, pero vamos en Jesucristo a la vida eterna, a tener esperanza. No sabemos si será mientras nosotros vivamos, si será más adelante, pero la Biblia nos dice que tenemos que vivir como si esto sucediera mañana, sucediera esta noche. En segundo lugar, quiero decirles o contestar esta segunda y última pregunta en esta mañana: ¿qué cosas sucederán cuando vuelva Jesucristo? ¿Qué es lo que va a pasar cuando el Señor retorne a la tierra? Bueno, justamente intento contestar con la palabra de Dios estas preguntas, porque una de las cosas que sucederán con anterioridad, como se lean, fueron las pestes, las pestilencias. Es lo que nos tiene ahora absortos a todos en el planeta Tierra. ¿Qué cosas sucederán? Mateo 25:31 dice que el Señor Jesucristo se sentará en su trono de gloria. Cuando Él vuelva a la tierra, Él se sentará en su trono de gloria. Cuando el Hijo del Hombre viniera en su gloria y todos los ángeles con Él,
todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria. Este texto nos dice que su venida será gloriosa, traerá a todos los ángeles que vendrán con él y que el Señor Jesucristo se sentará sobre su trono de gloria. El Rey dará gloria a ese trono, la gloria innata de su persona. En segundo lugar, las Escrituras nos dicen que ocurrirá la resurrección de los muertos. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 39, 40 y algún versículo más nos dicen: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y está hablando de sus hijos, está hablando de su iglesia. Y sigue diciendo en el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo vuelve a reafirmar por segunda vez. El versículo 44 y el 54. El 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y más adelante, en el versículo 54, va a decir: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Se habla justamente de la resurrección de los justos en estos pasajes que he leído allí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y esto va a ocurrir en el día postrero, es decir, en el último día de la historia. Y sucederán, dice el apóstol Pablo, cosa que no dicen los evangelios, 2 resurrecciones. En la primera resurrección se levantarán a la vida los cuerpos de todos los creyentes cuyos espíritus ya están con el Señor. Y en la segunda resurrección se levantarán aquellos que irán a condenación eterna. La primera resurrección, vida eterna. Segunda resurrección, condenación eterna, muerte eterna. ¿Qué cosas más van a suceder? Las Escrituras nos dice que justamente el Señor va a separar a los salvados de los condenados. Lo dice en una parábola que conocemos como la parábola del trigo y la cizaña. Y Mateo capítulo 13 dice: arrancará la cizaña y guardará el trigo en el granero. Y yo agregué: tiempo de siega y tiempo de cosecha. Ese último día, ese día postrero, será un tiempo de siega, donde el Señor levantará y recogerá a sus hijos para llevarlos con él. Sucederán otras cosas, ¿sí? Él juzgará a cada persona. Él viene como rey de reyes, señor de señores, pero viene en su segunda venida como juez justo a la tierra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Juzgará a cada persona, pagará a cada uno conforme a sus obras. La palabra de Jesús, dice Mateo 12, 48, se utilizará para juzgar a los que rechazaron a Jesús, aquello que Jesús enseñó, aquello que Jesús dijo, para advertirnos de que confesemos nuestros pecados y lo recibamos como Salvador, le recibamos como el Mesías enviado de Dios, como el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros a la cruz del Calvario. Esas palabras serán puestas otra vez sobre la mesa, en aquel tribunal donde serán juzgados no los salvados, porque la palabra dice: ahora pues, en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero sí serán juzgados aquellos que no han creído, que no le han tomado en serio la palabra Jesús, que desoyeron su palabra de amor y su palabra de advertencia. ¿Qué otra cosa sucederá cuando el Señor venga? Habrá lamentos de todas las tribus de la tierra, no justamente de los creyentes, sino de los inconversos. Mateo 24, versículo 30, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Habrá lamentos. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: y todo ojo le verá,
Y más adelante en el mismo texto dice, y harán lamentación por él. Y hay un texto allí en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, versículos 15 al 17, que quizá nos grafican esto que nosotros acabamos de expresar. Y la palabra de Dios dice, y los reyes de la tierra, Apocalipsis 6:15, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Los perdidos, decía una antigua canción, un antiguo himno, que hablaba sobre este tema, su cuenta darán. Clamarán a la roca sublime, clamarán, pero tarde será. ¿Qué cosa? La Biblia nos dice, nos ofrece un mensaje de esperanza. Este es el tiempo de la gracia de Dios, hasta el último día. Cuando el Señor venga ocurrirán estas cosas. Ya cuando Él esté llegando, cuando Él esté en el aire, cerca aquí del planeta, dice que va a arrebatar de la superficie de la tierra, del planeta, a la iglesia que esté todavía aquí, porque muchos habrán muerto en los últimos días, perseguidos. Muchos creyentes van a ser perseguidos y llevados a la muerte, pero va a acortarse ese tiempo justamente por amor a los que Él escogió, a los escogidos. Y dice que los va a arrebatar en el aire y van a subir también aquellos que resucitarán de los muertos para estar con Él. ¿Por qué esperas? ¿Por qué te demoras? Había otro himno que se cantaba hace varias décadas atrás. ¿Por qué demoras, amigo? ¿Por qué no quieres venir? Hoy Jesucristo te llama. Ven a Él, ven a Él. Los perdidos su cuenta darán. Todos daremos cuentas ante Dios. Miren, me llegó un video hoy, mejor dicho, un mensaje de texto, con el testimonio de un médico en Italia. Ustedes saben que la mortandad por el coronavirus en Italia es algo tremendo. En el día de hoy, yo estoy grabando esto un día antes, el día sábado, es tremendo la cantidad de muertos que hubo allí en Italia, en el norte de Italia especialmente. Y uno de los médicos ateos llega a arrodillarse delante de Dios y a orar. ¿Saben por qué? Se le acabaron los argumentos. No solamente la gente se le moría, no solamente ellos tienen que estar eligiendo quién se va a salvar y quién no, porque no alcanza el sistema de salud, no alcanzan los equipos, no alcanzan las camas. Compañeros fueron contagiados y algunos murieron. Y él le escribe a sus amigos, y bueno, se viralizó, llegó hasta Argentina ese WhatsApp. ¿Quién iba a pensar que yo estaría de rodillas, reconociendo que hay un Dios, reconociendo que hay alguien que está detrás de nosotros, que nosotros somos impotentes? Fui a una universidad, me preparé con la ciencia médica, creí que todo lo sabía y que todo lo podía dominar. Y lo que hizo esta crisis. Y todos estos días, hace 6 días que él no come, que no puede ir a su casa, con las fuerzas ya exhaustas y con tanta mortandad a su alrededor, es reconocer la grandeza de Dios, es reconocer que Dios no tiene comparación, es reconocer el poder de Dios. No te demores, no esperes al último día, vení a Jesús. Y por último, ¿qué va a suceder cuando el Señor venga? Veremos al Señor cara a cara. Mateo 23:39 lo expresa en estas palabras: porque os digo, dijo Jesús, que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él ya había entrado a Jerusalén. Ya había entrado. Y se había producido, justamente el Evangelio de Mateo lo relata un poquito antes, se repiten estas palabras, pero ahora se está pensando en
su venida cuando Él venga. Y su pueblo diga: bendito el que viene, bendito el que viene en la segunda venida. Apocalipsis 22:4 habla de que vamos a verlo en su venida. Lucas 21:27, Marcos 13:26 nos dicen de que todo ojo, que todo le verá. Marcos 13:26 va a estar diciéndonos: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria, cuando relata lo que va a suceder en su segunda venida. Vamos a verlo cara a cara. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Anímate, hermano, anímate. Vamos a estar con Él. Él va a venir a buscarnos. Y mientras nosotros estamos expectantes esperando su venida, que nuestra fe sea robustecida, que nuestra esperanza sea agigantada, y que recordemos las palabras que el apóstol Pablo escribe en Filipenses 2. Finalmente, delante de nuestro Señor y Salvador, delante del Rey Jesús, toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Anímate, hermano, anímate, querido oyente. Vení a Jesús. Si nunca le confesaste a Jesús tus pecados, si estás cargado de temores con toda esta crisis, vení a Jesús. Él te va a dar refugio. El Señor es mi pastor, decía David, es el mío también. ¿De quién te está hablando? Nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, todavía no está pasando mucho en la Argentina, pero ya va a llegar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Que el aliento de Dios inunde tu vida. Que Dios te bendiga.